más atencional, la atención que nunca le he prestado a nadie en absoluto, porque quiero que escuchen con el corazón. ¿Ya? Así que están ahí, por favor me hacen así por último para sentir que me están escuchando, ¿sí? Gracias, Sí, gracias sí, Daniela, las tengo a Daniela y a María José en sí. mi lado derecho, por eso las veo al tiro que me hicieron así, gracias. Gracias la Tami, reacciones ahí por doquier. Chiquillos y chiquillas, hoy tenemos nuestra cena Ágape y me encanta recordar muchas cosas sobre Jesús. De hecho, nosotros siempre predicamos sobre los evangelios. Me encanta sacar tantos extractos al respecto y hoy no va a ser la excepción. ¿Tiene su Biblia en mano? Muéstreme la Biblia, si tiene por ahí un cuaderno, si no la tiene, me avisa, si no tiene ninguna Biblia, nos avisa, nosotros le vamos a regalar una. Ahí está la Biblia, muy bien. Unos se ríen, se la vamos a regalar. Mi esposa, ¿cierto? Mi amor, revisemos la finanza, vamos a regalar Biblia. Vamos a regalar Biblia a los que no tengan. Ahí vamos a ver si hacemos un trato con alguna librería. Ya, todos con su Biblia en mano, y si usted tiene un cuaderno, y si usted es de los que anota, genial, porque hoy el mensaje de hoy, ¿alguien sabe cómo se llama? Su canje, dice Pablito. Si algo puede salir. Oye, ¿saben cómo se llama el mensaje de hoy? Lo pusimos en la historia, las chiquillas lo El dijeron, ojo la de Gemi. tormenta. Muy bien, Manu, ahí lo dijo, en el ojo. Tiempos de... Sí, ahí me cambiaron el nombre del mensaje, la Nati Rocío. ¿Fe en tiempos de qué? ¿De COVID? No. Se llama, el mensaje del día de hoy se llama en el... Fe en tiempos de tormenta. No, Parafraseando siempre. No, muy bien, está perfecto. El mensaje del día de hoy se llama En el ojo de la tormenta. Una crisis de fe. Oh, está tremendo mensaje. Bueno, la verdad es que estoy aprendiendo a ponerle nombre a los mensajes, pero no le tengan tanta expectativa. El nombre está bueno. No, es para bajar expectativa en este momento. Les cuento algo, y algo desde mi corazón. Yo también he tenido crisis de fe. A lo mejor uno piensa, oye, los pastores o la gente que está a cargo nunca ha tenido alguna crisis de fe, alguna crisis existencial, jamás hemos pasado por eso. Les cuento que yo he tenido varias. Voy a mutear a todos, reprende ese espíritu que se está interrumpiendo. Nah, voy a mutear, ahí lo muteé. Yo también he pasado crisis de fe y les quiero contar que cuando, y esto a lo mejor algunos se los he comentado, pero cuando yo recién me convertí o cuando yo recién decidí por Jesús voluntariamente, porque al principio a mí me obligaban de niño a ir a la iglesia, mis papás me llevaban obligado, no tenía opción, o sea, tenía que ir sí o sí. Entonces fui a la iglesia y esa no fue mi decisión por Jesús. Esa fue la decisión de mis padres que me estaban enseñando el camino de la fe. Pero yo decidí por Jesús después de haber pasado por un largo tiempo en el desierto, por un largo tiempo mandándome embarrada tras embarrada, y después decidí por Jesús. Y cuando volví a la iglesia, yo dije, vuelvo con todas las pilas puestas, vuelvo motivado, pero al máximo, y asistía a todas las reuniones de la congregación en la que estaba actualmente. Por ejemplo, asistía a los lunes de oración. Esas reuniones físicamente eran reuniones que no iba absolutamente nadie. Los miércoles de ceniza, los miércoles de soltero, no, iba a todas las reuniones habidas por haber. Incluso fui a las reuniones de las damas, de las mujeres. Yo fui, yo quise ir. Me compré mi traje, el trajecito de las Dorcas, que era un traje de 2 piezas, porque quería asistir a todo. El loco pelado Rodrigo, el martes alternativo, sí. Quería ir a todo, estaba motivadísimo. Y en jueves femeninos, en algunos se llamaba jueves femenino, en otras amigas por un sueño. Bueno, la cosa es que como estaba motivado, estaba con muchos le llamaban ese el primer amor. Estaba con la cuestión del primer amor. Y lo peor es que había pastores que cuando me veían muy motivado me decían, está en su primer amor, ya se le va a pasar. Como quien te desea mal, ya se le va a pasar. Ojalá nunca se me pase, porque hasta el día de hoy no se me ha pasado. La cosa, le di color ahí. La cosa es que yo sentía que a pesar de ser nuevo en la iglesia, o a pesar de estar motivado, a mí nunca me oraban. Nunca me oraban, como que hacían los llamados hacia adelante y a mí me saltaban con asco. Amigos, les prometo, estaba una persona aquí, otra acá, y a mí me saltaban así como, permiso, y oraban por el otro. O sea, ¿por qué hacen eso?
A todos le oraban menos a mí. Así que si usted algún momento me quiere tener en sus oraciones, por favor, hágalo, porque nunca lo hicieron. Siempre me saltaban. Y yo estaba, uno como que necesita esa cuestión de recibir algo de alguien, que te diga a alguien algo. Y venía, me acuerdo, a esa iglesia un pastor de Centroamérica. Venía un pastor que era conocido porque le decían que era profeta, entonces que te decía cuestiones, y yo motivado, yo imagínense, en ese tiempo te recibía todo, le creía a todos, todo. Y venía ese pastor centroamericano y yo dije, voy a ir de los primeros. Fui de los primeros a la reunión y yo decía, oraba en mi casa, yo le oraba y le decía, Señor, por favor, que este pastor me diga algo, que me llame adelante, que me diga cómo puedo seguir adelante mi ministerio, no sé, que me profetice prosperidad, cualquier cosa, cualquier cosita que me mande a las naciones, que yo, que algo vea en mí, pero que ore por mí. Entonces, motivado en eso, fui de los primeros a la reunión, me senté en la parte de atrás, siempre lo de atrás, para ser humilde, porque no iba a estar sentado adelante, porque, no, humildemente me senté atrás. Y el pastor comienza a predicar con un fuego así, yo te digo, no tanto así, el Señor te dice, bueno, algo así, era estos pastores como muy efusivos, pero yo dije, Señor, que me llame a mí, y hace el llamado hacia adelante, el que yo estaba esperando, pero dice, pasen aquí adelante, pero no van a pasar todas las personas. Necesito aquí que pasen 12 personas. Y yo entre mí decía, Señor, qué posibilidad hay que yo sea de esas 12 personas. Señor, yo no te he pedido nada últimamente. Me he portado bacán. Que sea de esas 12 personas. Pero dice, pero esas 12 personas no van a ser escogidas al azar. Yo, Señor, ¿en qué quedamos? Yo las voy a escoger. Vuelta a la oración, Señor, que sea yo, y con el corazón, les prometo, el corazón me palpitaba a 1000 por hora. Tum, 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 tum. Y comienza a llamar a uno. Y yo decía, Señor, ya, que sea de los 11 que quedan, Señor, llama al otro, llama a 9 personas. Y yo ya había perdido toda la esperanza, chiquillos. Llama a los 11. Ya, yo dije, ya era, chiquillos, ya perdí la batalla. Incluso quise irme, pero dije, ya me voy a quedar al final para que no digan que yo solo vine por el caballero, porque en la iglesia son habladores, decía yo. No, tranquilo. Me quedé, pero ya con la esperanza rota, no me iban a llamar. Y de repente el pastor dice, tú, pasa aquí adelante. Y yo le dije al de al lado, le dije, dale, pasa, te están llamando. Y dice, no, tú, pasa aquí adelante. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué está? Hasta que anda para que se caiga. No, tú, el feíto, pasa aquí adelante. Y ahí caché que yo era el feíto. Entonces me daba lo mismo que me haya dicho el feíto, pasa adelante, y pasé sintiéndome un winner, loco. O sea, el último, me puse al final de la fila, pero yo veía a todos diciendo como, ustedes son unos simples mortales. Ustedes, a mí me llamó, soy de parte de estos 12, dentro de 150 personas que había en la iglesia, yo fui parte de estos 12 chiquillos. Estaba contento. Y el pastor comienza a orar, y yo dije, aquí se viene lo chido, como dice Luisito Comunica. Y comienza a orar por uno y le dice al uno, ¿sabes qué? El Señor me está diciendo que las poblaciones son para ti. Dios te va a enviar a las poblaciones para impactar las poblaciones. Yo dije, ese ya le repartieron las poblaciones, Señor. Viene al otro y le dice, Señor, me dice a ti que las comunas son para ti. Dios te va a mandar a diferentes comunas de Santiago de Chile, le dice. Al otro le dice, Dios me está diciendo que te va a enviar a las naciones. Las naciones son para ti. Y yo dije, Señor, ya repartieron las poblaciones, las comunas, las naciones. O sea, lo que se viene para mí es brígido. Lo que se viene para mí son las galaxias, el universo entero, las constelaciones, guerra acuática submarina, guerra espiritual submarina, algo así. Y se acerca a mí. Era la última persona. Yo nervioso, pero mirando así como atrás, diciendo, mamá, estoy en la tele, una cosa así, me sentía yo. Viene el pastor hacia mí, me toca el hombro, y hay cachado que los pastores como que te hacen masaje, ¿no? Como que te soban el hombro, ¿no? Me sobaba así, me decía, y solo decía, Yo dije, me habrá sentido sabor a sopaipilla que comí antes del culto. El aceite, que le pasaba aceite. Y solo decía,
Yo decía, ya dejó de saborearse y guardó un silencio mientras me estaba poniendo la mano y dijo, y se queda callado, toda la iglesia callada. Yo dije, se viene bueno, Señor. Póngale nomás, Señor. Entregue nomás, Señor. Y dice, masturbación. Espíritu de masturbación, sal fuera de él. Hermano, yo me quedé rojo, paralizado. Yo dije, Señor, eso era entre tú y yo, esa cuestión no se hace, Señor. ¿Cómo me vais a exponer frente a todo el mundo? Y me fui rojo hacia mi puesto, después de que este pastor, profeta, me había avergonzado en público. Desde ese día, mis amigos nunca más me dieron la mano. Es más, desde ese día pusieron alcohol gel en la iglesia. Bueno, esto, aunque ustedes no lo crean, fue vergonzoso y todo, pero no mató mi fe. De hecho, dije, ya, no, el pastor se equivocó, error de cálculo, una cosa así. Pero no mató mi fe y no me hizo tener crisis existencial. Me hizo querer mejorar y toda la cuestión. Yo todavía seguía enamorado del Señor. Pero algo que sí me golpeó fuerte, chiquillos, yo los conté hace un tiempo atrás, cuando yo tuve una relación en la iglesia, una relación muy larga, cuando nosotros terminamos nuestra relación, ella me había engañado. Yo creo que nunca fui un buen pololo ahí. Ella me había engañado y terminamos. Yo no quise decir en la iglesia que ella me había engañado. Yo no quise decirlo. Pero mis amigos de la música que yo estaba en ese tiempo, nunca más me saludaron, nunca más me hablaron. Y yo no entendía nada. Yo decía, oye, pero yo soy la víctima de esto. ¿Por qué? De hecho, el pastor, después de 6 meses que habíamos terminado, nosotros nos íbamos a casar, teníamos todo, ya nos habían presentado frente a la iglesia, nos habíamos puesto las ilusiones. No se imaginan la vergüenza fea que tuve que pasar. De hecho, a mí me costó quitarme el anillo de las ilusiones, porque yo no quería en mi trabajo todos me felicitaron, y yo no quería dar las explicaciones en mi trabajo, oye, ya terminé esta relación. Todos me preguntaban, oye, ¿cuándo se van a casar? No, pronto. Y tenía mi anillo, no me lo sacaba. Hasta que se me perdió. Yo creo que se me haya perdido fue una cosa de Dios, de verdad. Me daba tanta vergüenza, chiquillos, me daba tanta vergüenza que yo no le quería decir a nadie. Y mi familia me decía, oye, pero dilo, cuéntalo. No, no lo voy a decir. Y la gente quedé como yo el malo de la película y nunca quise contar mi versión. Y me daba mucha pena porque me lastimaron mucho. De hecho, el pastor, yo creo que les conté, pero el pastor me citó a su casa y me dijo, cuéntame qué sucedió después de 6 meses. Yo no quería ir. Y me dijo, si tú no vienes a hablar conmigo, se te cierran las puertas de esta iglesia. Yo recuerdo hasta el día de hoy esas palabras. Y por esa presión dije, ya por las buenas sí voy. Y fui a hablar con él y me dijo, cuando le conté lo que había sucedido, me dijo, ¿te estás haciendo la víctima? Y yo no entendía nada. Y ahí, chiquillos, la verdad es que tuve una de las crisis más fuertes de fe, porque yo dejé de creer en ese momento en la iglesia. El pastor dejó de creer en la iglesia. Dije, ¿por qué me hicieron tanto daño? Lo encontraba tan injusto que me dolió. Me dolió tanto. Eran mis amigos, era la gente que yo consideraba más cercana. Y ahora yo estoy seguro que ustedes también han pasado por estas crisis, por estas tormentas. También han estado en el ojo de la tormenta. Quizá no en una situación como yo les dije. Quizá son de esas situaciones que uno dice, oye, ya quiero que termine ahora, en este momento, por favor, Señor, arrebátame de una vez. ¿Por qué me dejas sufriendo acá? Quizá ustedes perdieron a alguien, algún familiar. Alguien se les murió. Perdieron un empleo, el empleo que te daba la seguridad, le daba sustento a ustedes, a su familia, no sé. Algún familiar abusó de ti. Una separación del matrimonio, un divorcio, un término de pololeo, algo que los haya dejado, pero como un golpe
¿Han cachado en la UFC o en el boxeo? Como que te deja un golpe y te deja medio mareado, que es como que no sabes de dónde agarrarte para no caerte. O quizá el golpe te noqueó directamente. Yo te aseguro que ustedes recuerdan esa oración desesperada que le hicieron a Dios en ese momento. Señor, por favor, ayúdame porque solo no puedo. ¿Sí o no? Y este es el momento en que ustedes sacan sus pañuelos. No, estoy bromeando. Pero recuerdo la oración que le hacía a Dios. Recuerdo la oración desesperada que le hice a Dios. Y ahora quiero que ustedes vayan a ir a la Biblia, porque les quiero hablar de alguien que tuvo que pasar por algo muy parecido. Y van a decir, ¿quién tuvo que pasar por algo parecido? Alguien que estuvo en el ojo de una tormenta. ¿Vamos a la Biblia? ¿Les tinca? Para que digan, no, este no usa la Biblia. Obvio que usa la Biblia. Vamos a ir a Mateo 14:26. Mateo 14:26. Solo quiero que lean ese versículo bíblico para que no hagamos un spoiler. ¿Quién puede leerlo? Mateo 14:26. No sé por qué la Liz me mostró, a lo mejor ya lo encontró o dijo, esto me dijo algo así, ¿no? Abrí la Biblia y se abrió ahí. Buenísimo, entonces la Lisette, usted lo va a leer. Usted lo va a leer, porque por algo se abrió ahí. ¡Ah! Mateo 14:26, ¿cierto? Sí, exactamente. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Hasta ahí. Alguien que me diga, ya, después de haber visto esto, después de haber escuchado este versículo, ¿qué historia es esta? ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe? Cuando Jesús camina sobre el mar. ¡Muy bien! ¿Quién lo dijo? La Ponchi. Yo, la Ponchi. Muy bien. ¿Algo más que se acuerden de esa historia? Jesús camina sobre el mar. ¿Algo más? ¿Hay algo más en esa historia? Pedro trata de caminar sobre el mar. Muy bien, ese fue el Baldito, reconocí su voz, ¿sí? O fue el Natanael, uno de los dos. Sí, fui yo el Nata. ¿Viste? Yo sabía, si yo te conozco la voz. Ok, Nata. Sí, efectivamente, Pedro también trata de caminar sobre el mar. Y nosotros cuando vemos esto, decimos, ¡oh, este fue el milagro donde Jesús caminó sobre el mar! Fue bacán. Pero se acuerdan que nosotros en la casa siempre les motivamos a que vean más allá del milagro, porque nosotros tendemos a quedarnos con lo milagroso, con lo que tiene luces, con lo bacán. Pero les prometo que más allá de ese milagro de que Jesús o que Pedro hayan caminado sobre el agua, hay una enseñanza que Jesús les quiere enseñar. Valga la redundancia. Contexto, y vamos a dar contexto de esta historia. ¿Qué sucedió antes? Los primeros versículos de Mateo, ¿me están escuchando? Dígame sí. Me están poniendo toda la atención del mundo. Los primeros versículos de Mateo, capítulo 14, nos hablan de que alguien había muerto. ¿Alguien sabe qué es sin ver la Biblia? ¿Quién fue? Bautista. Juan el Bautista, muy bien. Juan el Bautista había muerto. En los primeros versículos del capítulo 14, Juan el Bautista, por los caprichos de una mujer y por los encantos de una hija, fueron a asesinar a Juan el Bautista. En medio de una fiesta que había sido organizada por Herodes, este profeta del desierto, este profeta tan querido, fue decapitado. ¿Y saben lo que hicieron sus discípulos? Se llevaron el cuerpo, enterraron el cuerpo y corrieron a darle la noticia a alguien que iba a significar mucho Juan el Bautista, o que significó mucho para él. Fueron corriendo donde Jesús y le dijeron, Juan el Bautista fue asesinado. Mira, yo creo que de las muertes más terribles son cuando son estas muertes repentinas, que no tenéis como ni siquiera un espacio como para saber, por ejemplo, si hay una persona enferma, tú pasas como el periodo y sabes que en el fondo, aunque aguardas con la esperanza de que se va a sanar, en el fondo sabes que hay veces que esa enfermedad lo ha consumido tanto, está sufriendo tanto que uno dice, Señor, ya llévatelo. Pero cuando es algo tan de golpe, te pega y te desestabiliza completamente. Y los discípulos de Juan el Bautista van corriendo donde Jesús y le dicen, Juan había muerto. Y uno dice, bueno, es el primo, quizá eran primos lejanos, pero hay exégetas que dicen que Juan el Bautista era mucho más que el primo de Jesús. Era su maestro. ¿Y cómo dice? ¿Cómo el maestro de Jesús? Sí, muchos exégetas coinciden
en que Juan el Bautista encaminó a Jesús, le enseñó a Jesús para poder ir en este camino mesiánico. Y es por eso que Juan el Bautista bautiza a Jesús. ¿Recuerdan que Jesús es bautizado por Juan el Bautista? Eso es un detalle. Ya no quiero entrar en esa historia, o no quiero entrar en algo más, solamente decirles que era alguien más que solamente un primo, más que solamente un familiar cercano. Era un amigo, era un mentor. Y ahora colóquense en los zapatos de Jesús. Porque siempre nosotros decimos, ay, sí, otras personas pasaron, o los discípulos venían de un pasado tan sufrido, o eran tan malos, y Jesús les da la oportunidad. Pero ahora quiero que se coloquen en los zapatos de Jesús. Nosotros vemos como que los dolores de Jesús no son tan dolores, porque total, Él es Jesús, Él es Dios, Jesús es hombre también. Y como Jesús es hombre, Jesús no está exento del dolor. Jesús no está exento de las experiencias traumáticas de la vida. Y obviamente que una noticia como esa, de que su primo haya muerto, de que su mentor, de que su partner haya muerto, lo iba a golpear. Si usted perdió a alguien, usted puede saber mínimamente lo que sintió Jesús también. Perder a alguien es tremendamente doloroso. Y para Jesús no iba a ser la excepción. Entonces, como pensamos en este Jesús humano, capítulos anteriores, Jesús pierde a su amigo. Antes de caminar sobre el agua, Jesús pierde a alguien que es importante. Pero esta noticia no solamente desestabiliza a Jesús por la tristeza, sino que Juan el Bautista lo matan porque incomodaba a los poderes religiosos. Jesús se pone a pensar, supongo, y dice, a Juan el Bautista lo mataron por esto. Yo también incomodo a los poderes religiosos y a los poderes políticos. Jesús también debe haber tenido miedo. ¿Por qué? Porque Jesús dice, ¿saben qué? Yo creo que me toca. Yo creo que yo voy a ser el próximo. Porque yo también incomodo. Por favor, quiero que abran sus micrófonos. ¿Qué creen que sintió Jesús en ese momento? ¿Cuáles son las emociones que ustedes pueden identificar después de haber hablado de esto? De perder de alguien. Abran su micrófono, digan cualquiera, la que se les ocurra. Dolor. Dolor, una. ¿Qué más? Rabia. ¿Qué cosa? ¿Rabia? Rabia. Sí, rabia, enojo. ¿Por qué? ¿Por qué lo mataron? Angustia. Angustia, muy bien. ¿Qué más? Desconsuelo. Desconsuelo. Pena. Incertidumbre. Incertidumbre. Cuando ustedes tienen todas estas emociones, ¿no les pasa que quieren estar solos? ¿Que quieren tomarse un tiempo para pensar? Y Jesús también quería tomarse un tiempo para pensar. Entonces, después de que le sucede esto, Jesús quiere apartarse un poco. Y adivinen lo que les pasa. Viene toda una multitud. Viene toda la multitud. 5,000 personas, 5,000 hombres, más mujeres y niños, vienen a solicitar de él. Y aquí se produce el milagro que todos conocemos de la multiplicación, lo hablamos la otra vez, de la multiplicación de los panes y los peces. Brígido, Jesús, el mismo Jesús, que recién está de duelo. Era normal si Jesús le decía a las personas, oye, ¿sabes qué? Ahora no puedo, vengan otro día. Era normal, era totalmente entendible. Si lo mandaba a la mugre, si lo mandaba a volar, era entendible porque estaba viviendo un duelo. Pero Jesús, aún en medio de su duelo, alimenta a una multitud. Le dice a sus discípulos, porque los discípulos, recuerden en ese pasaje, los discípulos le dicen, se está haciendo tarde, despachemos a la gente. Yo creo que los discípulos en ese momento también estaban pensando que su maestro estaba viviendo un duelo. Y como estaba viviendo un duelo, lo más obvio es que ya se despacha a la gente. Él no está bien, él está triste. Despachemos a la gente. Pero claro, eso nunca lo vemos, porque es Jesús. Y Jesús debe ser un superhéroe. Jesús tiene que ser fuerte. No, Jesús también se angustió, Jesús también tenía pena, Jesús también quiso estar solo. Pero aún así les dijo a sus discípulos, aliméntenlos ustedes. Después, ¿qué pasa esto? Jesús les dice a sus discípulos, necesito estar solo. Jesús está en medio de una tormenta, Jesús está en medio de una crisis heavy. Y el Evangelio relata que Jesús nuevamente quiere buscar la soledad después de haber hecho esto. Entonces, no sé, quizás quería buscar la soledad para reír, o sea, para llorar, para reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no lo protegiste? Pero esta multitud lo encontró.
Y nuevamente Jesús le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Vayan hasta la otra orilla, vayan a la otra orilla y después vamos a subir al monte, yo voy a estar con ustedes, déjenme despido primero a las personas, pero ustedes adelántense, embarquen, adelántense y yo lo espero en la otra orilla, nos vamos al monte, oramos, estamos un ratito solos porque de verdad estoy pasando triste. Es de esos momentos, yo creo, que nosotros siempre hemos tenido un buen consejo para otros cuando están pasando por un mal momento, ¿cachado? Siempre tenemos un consejo, una palabra de aliento, siempre tenemos buenas frases para el otro. Pero cuando nosotros somos los que atravesamos ese momento de dolor, nuestros buenos consejos, nuestras buenas frases nunca sirven. Nunca sirven, loco. Y eso es lo heavy. Nunca nos sirven nuestras buenas frases, nuestros consejos, nada de eso tiene sentido porque estoy adolorido, estoy atravesando un dolor. Vivirlo no es lo mismo que teorizarlo o teorizar el dolor de otro. Y Jesús despide a ellos. A pesar de su tristeza, los despide a todos. Vayan, adelántense, yo despido a la multitud, despide a la multitud. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué sucedió después de eso? Vamos a ir a Mateo 14, del 24 al 27. Y la misma Lisette lo va a leer. 14, del 24 al 27. ¿Lo tienes? Sí. Póngale nomás. Ya. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Hasta el 26? ¿Está bien? No, ahí está bien, ahí está bien. Ya. Ah, ya, hasta el 27, perdón, dale, hasta el 27. Ya. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Buenísimo. Después de que se asustaron, después de que gritaron llenos de miedo, le dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Uno dice, uno siempre tiene un amigo que es más miedoso que el otro, ¿cierto? Pero imagínate si aquí iban 12 o quizá más en una barca, ¿cómo es que los 12 le tienen miedo a un fantasma? Uno si se mueve algo dice, no debe ser nada. Siempre hay un escéptico. Pero aquí todos tuvieron miedo. Y todos dijeron, un fantasma. Un fantasma, diría mi sobrino. Todos tuvieron miedo. Pero aquí, si nosotros vemos solamente este milagro, si nosotros solamente vemos lo sobrenatural, perdemos lo que Jesús tal vez estaba tratando de enseñarles a ellos. Y también el contexto que hay acá tiene que ver con las creencias populares de Israel en relación al mar. Primero, los discípulos estaban en una barca, quizá pequeña, y si viene una tormenta, si vienen vientos fuertes, todos tienen miedo de que la barca se vaya a hundir. Ese es un miedo natural. Pero había otro miedo, que es un miedo de las creencias que ellos tenían. ¿Saben por qué? Porque ellos pensaban que cuando los vientos azotaban, cuando el mar estaba enojado, creían que los demonios que estaban bajo el mar, ellos tenían una como visión que estaban bajo el mar, toda la capa de demonios, estos demonios estaban danzando para conspirar contra las personas en la tierra. Esa es la creencia popular del antiguo Israel. Entonces imagínense los jodidos de miedo que estaban estos discípulos, porque el mar estaba enojado, es decir, los demonios quieren matar a estos locos, los demonios quieren atentar contra sus vidas. Bueno, ahí uno ya entiende y dice, claro, si todos creen eso, no es que uno sea escéptico, no. Las creencias populares de la época decían que cuando el mar o el agua o había una tormenta, en el fondo del mar estaban estos demonios. Y el mar en muchos pasajes bíblicos es utilizado como un símbolo de maldad. Entonces ya tenían todo un revoltijo en la cabeza. Y Jesús está caminando sobre el mar. Y Jesús lo primero que les dice, ánimo, no tengan miedo. Recuerden que esto sucede inmediatamente de que Jesús recibe esta noticia dolorosa del fallecimiento de Juan. Él está atravesando su propia tormenta. Él está atravesando su propia crisis existencial, crisis de fe, lo que sea. Después de eso, después de que alimentó a la multitud. Pero aquí, Jesús les va a enseñar algo a sus discípulos. Que Jesús camina sobre el mar. Escúchenme bien y en esto préstenme atención. Que Jesús camine sobre el mar y que sus discípulos lo estén viendo,
no era solamente para demostrarles lo sobrenatural y lo poderoso que es Jesús. No, 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 absolutamente no. Era sobre todo para enseñarles que ellos también pueden caminar sobre cualquier circunstancia tormentosa y crítica de la vida. Cuando nosotros nos azotan las tormentas, cuando nos da miedo, es posible caminar por sobre la tormenta. Entonces, no se trata de que las tormentas no vendrán o de que nunca vengan. No se trata de carecer de las crisis. Es como eso que dicen, no, si tú vienes a Cristo, si tú te conviertes, tus problemas se van a acabar. ¡Mentira! Eso es lo más falso que existe. Las tormentas van a venir igual, pero se trata de nuestra actitud y de nuestra fe en Dios en medio de las tormentas. Pero aquí viene algo todavía mucho mejor. El relato no acaba ahí. Llama a uno de sus discípulos. Después de que ven a Jesús, llama a uno de sus discípulos, Pedro, que quizás Pedro es el ícono con el cual todos nos identificamos, porque es impulsivo, porque está lleno de errores, porque este loco es, no sé, es lo más enojón. No sé, yo como que siempre he encontrado a Pedro como mañoso, encuentro yo. No sé, lo encuentro medio mañoso, medio acuático para sus cosas. Pero Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que camine hacia ti. Oh, y eso fue fuerte. Pedro camina sobre las aguas. Pedro está ahí. Entonces, la gran mayoría de personas ni se imaginan que una persona puede, o no creen, ni se imaginan que una persona pueda caminar sobre las aguas o sobre la tormenta de la vida. Para ellos es mucho más fácil echarse a morir. Es mucho más fácil decir, ya no quiero nada más. Y esto es un mensaje de parte de Jesús. Es posible caminar por sobre las crisis. Es posible caminar por sobre la tormenta. Y no solo para mí, que soy Dios, ustedes también lo pueden hacer. Y yo sé que ustedes conocen a una gran cantidad de personas que han superado ese valle tenebroso, esas tormentas de la vida. Yo sé que conocen. Quizá tú eres de aquellos que son como Pedro, y con esto ya termino. Que en medio de la crisis le dice al Señor que quieres caminar también sobre esa crisis, sobre esa tormenta, sobre esa crisis existencial, crisis de fe, lo que tú creas. Pero imagínate que esta tormenta no te ha derribado todavía. Sigues ahí, sigues de pie. Imagínate que a pesar de lo malo que te haya sucedido, todavía estás aquí, todavía estás buscando de Dios porque quieres esperanza. Y ojo, que Jesús le extiende, cuando Pedro se hunde en las aguas, Jesús le extiende la mano. Pero ojo, que le extiende la mano a aquellos que se atreven a caminar por sobre la tormenta. Y por otro lado está la figura. Pedro se atreve, quiere caminar también como su maestro. Pero los otros discípulos se quedan en la barca. Se quedaron medianamente en un lugar que era seguro en medio de la tormenta. Esos jamás van a aprender a caminar por sobre las tormentas. El hábito que debemos aprender, chiquillos, nosotros, y esto es lo que les quiero decir, que el primer paso de fe es atrevernos a caminar sobre las crisis, sobre los problemas, sobre las cosas que nos suceden en la vida. Lo que para el hombre es imposible, para Dios, Él sí lo hace posible. Quedarse en la barca es acomodarse a la crisis, acomodarse a estar mal. Salgan hoy de la barca. Es hora de avanzar. Ya es momento de avanzar, ya no es momento de quedarse ahí. Chiquillos, yo sé que quizás lo están pasando mal, muchos lo están pasando mal. O quizás han tenido algún problema y que dicen, no voy a poder más. Brother, ya pueden más. Ya pueden más, ya pudieron más, están aquí de pie. Y Jesús les tiende la mano a aquellos que quieren realmente caminar por sobre esos problemas que están teniendo. Yo en ese Jesús creo, no sé ustedes. Salgan de la barca, no se acomoden a lo que están sucediendo, no se acostumbren a estar echados a morir. Acostúmbrense a una vida de fe. Eso vale la pena. Jesús tenía tan claro que la fe de sus discípulos iba a pasar por altos, por bajos, que en una ocasión los discípulos parecía que estaban tocando el cielo. Habían entendido todo acerca de su maestro. Y Jesús sabe lo que les dice, ahora ustedes creen.
Pero va a llegar el momento en que ustedes se dispersen y me dejen solo. Ese momento llegó. Los discípulos, cuando a Jesús lo apresaron, se fueron todos cascando, todos corrieron. O sea, cuando sus discípulos se sentían lo más seguros, Jesús les viene y les dice, o sea, oye, les advierte, en algún momento ustedes van a ser todos unos cobardes, así como lo fueron en esa tormenta. Van a seguir siendo unos cobardes a veces. Es que es fácil seguir a Jesús cuando todo va bien, cuando estamos riendo, cuando sentimos paz, cuando estamos en pleno worship, cuando estamos cantando, cuando estamos con gente de la iglesia. Es muy fácil seguir a Jesús. Lo difícil es seguirlo cuando hay momentos de angustia. Lo difícil es seguirlo cuando no hay palabras ni consejo que nos levante el ánimo. Y Jesús le dice, no te sientas mal. Yo sabía que esto les iba a pasar. Pero les digo que de alguna manera deben aprender a encontrar paz en medio de esta tormenta. Uno de los versículos favoritos o más conocidos por la gente es cuando Jesús le dice, en el mundo tendréis aflicción, más confíen. ¿Qué más dice? Más confíen. Gracias. Muchas gracias. Y su fe va a pasar por estos buenos y malos momentos. Serán muy valientes y en otras serán todos unos cobardes. Pero a pesar de eso, Dios va a estar ahí. Aún en sus días grises. Aún cuando parece que está todo en silencio, que no hay nada, que no, nada se ve bueno, aún ahí está Jesús. Aún está ahí Dios. En silencio a veces. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Pero no hay tormenta que dure para siempre. Y nuestro Maestro, si algo nos enseñó, ¿qué es? Que es posible caminar por sobre ellas. ¿Ven? Gracias por lo que dijeron a mí. Los otros no me hablen más. Amén, amén. Oremos, chiquillos. Oremos, oremos, oremos. Si ustedes están pasando por un momento complejo, si están pasando por alguna crisis, no hay mal que dure 100 años, decían por ahí. Reina Isabel. Tour down for one. No. Van a salir de esto. Si están pasando por algo complejo, van a salir de esto. Se puede. No vean solo lo milagroso en Jesús. Lo milagroso es que a pesar de su crisis, a pesar de su dolor, Jesús pudo caminar por sobre ella. Y eso nos quiere decir ahora. Tú puedes. Tú puedes. Papito, te damos gracias por este tiempo. Gracias por aprender de nuestros errores, por enseñarnos tanto, por amarnos tanto, por amarnos incluso cuando fallamos, por amarnos incluso cuando nos queremos quedar en nuestra zona de confort, en nuestra seguridad, en nuestra barca, cuando nos echamos a morir, incluso ahí nos amas. Señor, danos la valentía suficiente para poder sobrellevar nuestros problemas. Danos el coraje suficiente para no conformarnos con lo malo que nos sucede, sino saber que tú nos quieres dar la mano para poder caminar por sobre todo lo malo que vemos, por sobre todos los problemas que tenemos. Gracias, papito, por enseñarnos tanto con tu vida, por enseñarnos que incluso desde aquellos dolores, que incluso desde aquellas angustias, también se anidan las más grandes esperanzas si caminamos contigo. Te amamos, Pa. En el nombre de Jesús. Amén.